Pues bueno, primero ahí toca tomar en cuenta muchísimos factores. O sea, uno, el frente venezolano como tal, si hablamos ya pues como de una guerra regular con Venezuela, es algo que pues no está tan cerca de darse. O sea, Venezuela ahorita está pasando por, yo creo, su peor momento histórico. De hecho, ni siquiera tienen producción de gasolina propia. Llevaron una gente de Siria para intentar poner a producir PDVSA de nuevo. Se les estallaron las... Esta gente no conocía bien cómo funcionaban los acumuladores de gas natural en Venezuela. Los estallaron y los reventaron. Ese es el máximo logro que ha tenido Maduro últimamente. Reactivaron un poco la producción de gasolina nacional. Obviamente pues todos sabemos que la gasolina venezolana, la gasolina no, sino el petróleo venezolano es un petróleo pesado. Ese petróleo pesado pues es mucho más complicado de refinar que el petróleo, pues no sé, el tipo Brent, por ejemplo. Entonces pues Venezuela como tal sí es una amenaza latente. Hay que tomar en cuenta que en cualquier momento puede estallar un conflicto con ellos. Sin embargo, yo no lo veo como tan peligroso a la hora del té. Ellos en cuanto a logística están pésimos. La logística de las fuerzas bolivarianas están por el piso. O sea, una cosa que es muy fácil relativamente ir, comprar el tanque. Otra cosa es muy diferente ir, sostenerlo, mantenerlo funcional, y para eso saber cómo usarlo bien, cuál es la logística que debe llevar ese tanque detrás. Y de ahí en adelante cualquier otro aparato que se mencione que tengan los venezolanos. Y el peligro real que es gigante con Venezuela es el apoyo que ellos le están entregando a todas las fuerzas irregulares colombianas, porque pues es algo que nos desestabiliza de forma directa. Y no solo las fuerzas también delincuenciales, sino que estamos hablando también de los temas de injerencia política que ellos ejercen también acá en Colombia, al apoyar mediante pues obviamente coimas y pagos a grupos de izquierda acá en Colombia. Estamos viendo, por ejemplo, la injerencia que ha habido en FECODE, que no es secreta para nadie. Estamos viendo la injerencia en los sistemas educativos, sistemas legislativos, por ejemplo, el que se haya caído la entrada de los militares norteamericanos a Colombia por decisión de un juez, que fue eso, se sabe por encima por qué fue que se quiso, por qué fue que quisieron bajar esa ayuda que venía de Estados Unidos para colaborar con las investigaciones de narcotráfico. Obviamente, pues si tú estás narcotraficando, pues lo que a ti te duele es que vengan a interrumpirte el flujo de dinero. Entonces, el peligro gigante de Venezuela no es tanto el que pueda haber una guerra frontal con Venezuela. Venezuela no está en ninguna clase de condición de sostener ninguna clase de conflicto con Colombia. El problema real y grave con Venezuela es la injerencia que ellos están haciendo. Hemos visto un influjo de agentes del SEBIN que están entrando a Colombia a ejercer inteligencia de baja cota y también injerencia política. Entonces, ese es realmente el peligro grave que se está viendo con el frente venezolano. Ahora, hablando económica, ya desde el punto de vista de la economía, o sea, una reducción del 6.1% es una reducción ridícula en un país que debería estar pensando en incrementar no solo su pie de fuerza, sino en sostener todos los planes que de verdad se tenían. O sea, nosotros tenemos empresas que la verdad para mí yo no tengo sino solo aplausos para ellos, como por ejemplo Cotecmar, como por ejemplo Indumil. Son empresas que a pesar de con lo poquito que tienen hacen cosas que son increíbles realmente. Crecen a ritmos grandes, son empresas que están poniéndose la camiseta por el país, y literalmente ver que cada vez se les entrega menos, y es esperar que se pase de la innovación, de la creatividad, a que estamos esperando que nuestros soldados y nuestras fuerzas militares y nuestras empresas del ramo militar hagan milagros. Esto ya es esperar un milagro de parte de ellos, como no sé, si fueran Harry Potter o alguna cosa de este estilo, como que saquen una varita de quién sabe dónde y hagan un cucuchanchun leviosa, y entonces ya mágicamente aparecen las armas, aparece la munición, aparecen soldados entrenados. Es una visión realmente corta. O sea, aquí el manejo y la administración de la economía colombiana siempre con la manía de estar por todo lado, lo que en realidad se traduce, eso es un soborno,
la generación del subsidio es quitarle al área productiva, entregarle a la parte de la gente que no está haciendo un carajo para que esa gente siga votando por ti. Eso es simplemente un soborno, eso no es un subsidio realmente. Si el subsidio y la mecánica de los subsidios funcionaran, Colombia lleva aplicándola más de 35 años de esa manera, entonces ya hubiéramos salido de la pobreza. Si en 35 años una política no funciona y realmente no está sacando a nadie de pobre, hombre, yo creo que 35 años es más que suficiente para replantearse si realmente estamos haciendo bien las cosas en ese campo. Yo creo que tenemos que replantearnos cómo se está administrando el país, tenemos que replantearnos nuestros modelos económicos, porque de puertas para afuera nosotros somos un país supremamente de mercado libre, tenemos cualquier cantidad de tratados de libre comercio, pero ¿y de qué nos están sirviendo si eso no se está viendo reflejado en el ciudadano de a pie? Y si el ciudadano de a pie no tiene cómo pagar algunos impuestos y no consume, por ejemplo, tenemos el IVA es el impuesto al valor agregado. Si no hay consumo, pues tampoco hay IVA. Si la persona no tiene cómo consumir ni cómo comprar cosas para sí mismas, pues tampoco hay IVA. Y si no hay IVA, pues no le entra plata al Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Genera un impuesto nuevo y vuelve y pasa lo mismo. El ciudadano no tiene cómo pagarlo, o lo evade de plano porque ya está mamado de pagar impuestos. Estamos llegando al punto en el que el impuesto a sociedades en Colombia es como el 33%. Una empresa, cualquier persona en Colombia que quiera poner una empresa está entregándole al Estado prácticamente el 70% de sus ganancias netas. Eso es una cosa que es abyecta y ridícula. Ya uno empieza no a trabajar para ver crecer su empresa, sino para ver crecer el Estado. Entonces, la economía tiene que cambiar, la economía colombiana necesita sí o sí cambiar y necesita reajustarse y necesitamos una visión de país, no solamente de Estado. Esa visión de país obviamente tiene que sí o sí incluir a nuestras Fuerzas Armadas, tiene que sí o sí incluir el hecho de que nuestras Fuerzas Armadas requieren equipamiento, no solamente equipamiento contra insurgentes, sino también equipamiento real en caso de que algo suceda. Aquí nos puede estar pasando de nuevo otra guerra, como sucedió en la guerra colombo-peruana. El Perú vino, hizo y deshizo al principio, ¿por qué? Pues porque Colombia no tenía absolutamente nada con qué defenderse. Aquí éramos un montón de campesinos con rifles, no más. Aquí no existían realmente unas fuerzas armadas funcionales como tal. Ahorita sí las tenemos, pero las amenazas son tantas que nos va a pasar la muerte por 1000 cortes. Un solo corte no te hace daño, pero si te haces 1000, ya te mueres, y eso es lo que nos está pasando. Tenemos resurgimientos de grupos paramilitares, guerrillas refortaleciéndose, ya no solo tenemos FARC, ELN, sino ahora tenemos que también LPL y cuantas siglas se les da por inventarse para justificar su narcotráfico bajo banderas políticas de mentiras. Estamos viendo un crecimiento exponencial en lo que se supone que ya se había acabado, se supone que ya habíamos recuperado el campo, se supone que ya habíamos recuperado nuestras vías, se supone que habíamos recuperado la libertad del colombiano de poder salir y disfrutar su país, y que estamos viendo un retroceso inmenso en eso. Ya no solo también son las guerrillas, ahora es delincuencia común. Si uno va por la costa caribe colombiana, entonces ya también están saliendo grupos de piraterías, de delincuencia común. Entonces, hombre, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente con este país? Yo creo que para mí, yo tengo que ya suficiente. 35 años de la misma política fracasada a nivel económico es más que suficiente. Necesitamos probar algo nuevo. Chile lo logró, hay otros países que también lo han logrado. Yo creo que es hora de empezar a fijarnos en modelos que han funcionado y empezar a pensar, oye, ¿cómo volamos eso al escenario colombiano y cómo podemos proyectarlo hacia adelante? Y obviamente empezar a... Si nosotros tenemos, como dice Erich, son aproximadamente 10.000 millones, hombre, mínimo necesitamos entonces 15.000, porque si el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas son 10.000, necesitamos por lo menos 5.000, el 50% más para poder empezar a reconstruir lo que se ha perdido. No estamos ni siquiera hablando de construir, no, reconstruir lo perdido. Estamos jubilando cosas que hemos perdido porque han cumplido su ciclo, necesitamos reponerlas sí o sí. Y eso es un plan que se va a llevar por lo menos 5 años. Y de ahí tenemos que empezar a plantearnos el crecimiento. ¿Qué pasó con el PES? ¿Qué pasó con los aviones de la FARC? ¿Qué está pasando? ¿Cómo así que solo tenemos menos de 30 aviones Super Tucano? Debería haber por lo menos 12 por departamento. Eso sería lo justo y necesario para que en cualquier momento que haya un ataque podamos desplegar tranquilamente aviones contra insurgentes. ¿Dónde quedaron las defensas antiaéreas de Colombia? ¿Dónde quedó el CISDAN? Eso es algo que de verdad tenemos que empezar a plantearnos nosotros como colombianos, no solo salir a marchar a exigir educación y salud. La educación y la salud están muy bien, pero hombre,
A mí no me sirve de nada tener un hospital si ese hospital me lo pueden bombardear mañana. Y eso ya lo vimos en escenarios en Bojayá, lo vivimos nosotros en los 90. ¿De qué nos sirvieron todas las escuelitas y hospitales si la guerrilla no los volaba? Sí, es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta ese comentario. Pues está muy bien todo lo que se pide socialmente, pero hay que defenderlo. O sea, definitivamente no es simplemente pedir escuelas, hospitales, carreteras, sino vamos a poder defenderlos. Quiero escuchar a mi mayor John Jairo con su opinión respecto al frente venezolano, su adquisición de armas y eso, y frente a lo que vemos en nuestro escenario colombiano. Mi mayor, cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión, esta cuarentena yo he estado analizando mucho eso y mirando cosas y recorriendo como información o conocimiento. Básicamente, creo yo que nuestro problema viene de fondos desde que el gobierno o los presidentes o los gobiernos, los partidos dejaron permear sus instituciones con el narcotráfico. Nosotros somos unas personas que queremos tener muchas cosas y con la infraestructura económica de Colombia, la política de Colombia, pues obviamente no se tienen rápido, sino pronto a muy largo plazo. Entonces, al ver que el narcotráfico facilitaba obtener pues, ganancias económicas buenas, el Estado fue muy permisible con ese negocio, lo fue dejando, y llegó al punto de hoy en día de que ya pues, es casi incontrolable. Obviamente se puede controlar, se puede atacar con políticas, con apoyo a las fuerzas militares y todo eso, pero es que, no sé, yo quiero ser como sincero conmigo mismo y decir, combatir un Estado corrupto, un Estado narcotraficante, o sea, metido en instituciones con narcotraficantes ya ahí metido, pues es muy complicado, ¿ya? Veo yo eso muy complicado, pero muy difícil. Cómo poder reconstruir la política de Colombia, de sus antepasados, antes de meternos en este problemita, y ahorita Venezuela, que ya está metido en el cuento, desde Chávez, se metió en el cuento de querer hacer todo esto, sí, fuerte, o sea, él tenía una obsesión por el poder, él quería tener poder, y tener poder para él era volver otra vez, querer armar la gran Colombia, el gran sueño bolivariano, pero por el lado que no era, o sea, por el lado del narcotráfico, de dañar las instituciones, bueno, lo que está pasando en Venezuela ahorita. Maduro y digamos toda la parte venezolana que está ahorita de izquierda, pues obviamente le interesa mucho mantener la guerrilla allá, mantener todos estos grupos delincuenciales allá, porque ellos saben que ese es un motivo muy importante para ellos, llegar, mandarlo aquí a Colombia, a que nos desestabilicen, a que armen huelgas, a que hagan atentados, a que hagan todo lo que han hecho, que siempre lo han hecho, pero ahorita con un apoyo ya internacional, digámoslo así, entonces ya ellos se fortalecen más, su moral crece más, ya los derechos humanos, mire que están a favor del dinero de las fuerzas militares, ¿cierto? No hay esa justicia a la par de esto, entonces yo veo que el conflicto con Venezuela es complicado. Ha cogido mucha fuerza y cada vez que coge más fuerza, yo creo que es más complicado porque es más gente metida en ese cuento, es más plata que llega por todos lados y obviamente si eso no se frena, pues vamos a estar un poquito más complicados que ahora o mucho más complicados que ahora. Creo yo que una solución, y siempre lo he pensado y por algunas personas lo he hablado, es que de cierta forma, no sé cómo, no sé cuándo y qué, los americanos logren parar o tratar de darle un vuelco a ese problema venezolano, bien sea haciendo lo que hicieron con el general Noriega en Panamá,
capturarlo, llevarlo, extraditarlo, y bueno, muchas más cosas fuertes, no esas sanciones económicas y eso, sí, eso le ha dado duro, pero mire que a pesar de todo lo que han hecho los americanos con Venezuela y todas las sanciones, mire que ya ahí están, y ahí siguen, ¿cierto? Obviamente el país está vuelto nada y los que pagan los platos rotos son los pobres o la gente normal del común, ¿sí? Pero mire que el gobierno ahí sigue montado. Entonces, tiene que dar una mano más fuerte, más dura con Venezuela, pienso yo. Los norteamericanos son los más adecuados para eso. Y o alianzas con otros países que quieran apoyar a los americanos y poder hacer no sé, algo más fuerte, algo más operativo, o algo así, como algo más militar, ¿ya? Porque creo que la única forma de parar o de frenar esa fuerza tan tremenda del narcotráfico y de la izquierda que estamos teniendo aquí a nivel de Colombia, de Venezuela, y eso salir regando por todo Sudamérica, ¿eh? y Centroamérica también, porque son países pobres que se pueden ser son muy permeables a esta forma o a este estilo de gobierno, ¿cierto? No sé, pienso yo en eso. Yo creo que el paso siguiente debe ser algo más militar, más operativo, más fuerte, más contundente que unas simples sanciones. No te vayas. Recuerda antes de continuar con este video que si aún no estás suscrito en Infomilitar Colombia, puedes darle clic a suscribirte y darle clic también a la campanilla de notificaciones. También si nuestro material es de tu agrado y consideras que quieres ayudar a que se realice más de este material, en la descripción de este video encontrarás un link a PayPal donde podrás gestionar un donativo desde $1. Agradecemos mucho tu colaboración. Ahora continuemos. Muy bien, quiero escuchar ahora en este momento a Telémaco. Telémaco, por favor, tu opinión al respecto del Frente Venezolano. ¿Qué hay ahí? Bueno, para analizar esto yo siempre he dicho que el conflicto, o la hipótesis más bien, llamémosla de esta forma, la hipótesis de conflicto con Venezuela ha existido, y no solo desde hace ni 10, ni 15, ni 20 años, prácticamente desde que somos una nación como tal, ha existido ese roce. Y en cuanto a las capacidades mínimas disuasivas, hay algo que se debe entender y que lastimosamente muchas personas no entienden, y puede que no lo entiendan porque es paradójico, pero así funciona el mundo. La única forma de evitar un conflicto, de evitar una guerra, de evitar muertes innecesarias, la única forma de evitar eso es la disuasión. O sea, en pocas palabras, la mejor forma de evitar una guerra es estar preparado para una guerra, ¿sí? Mucha gente no lo entiende cuando uno se lo explica así de crudo. Eso no tiene sentido, pero realmente sí lo tiene. La capacidad de destrucción mutua es la que genera que las potencias a día de hoy no se enfrasquen en una guerra, ¿sí? La capacidad de destrucción mínima. En este caso, obviamente en menor escala y guardando las proporciones, si nuestro vecino, el régimen venezolano, sabe y entiende de las capacidades que debería tener Colombia, las capacidades que debería tener para resguardar su soberanía, se abstendrían de muchas otras cosas, de ofensas verbales, de irrespeto a nuestra soberanía, en fin, de tantas cosas a las que hemos sido, pues, de las que hemos sido víctimas por parte de este régimen desde la llegada de Chávez al poder, ¿no? Todos recordamos aquella frase de préndame los Sukhoi y voy a bombardear Bogotá y no sé qué más. ¿Creen ustedes que alguien se atrevería a decirle eso a un país como Chile o como Brasil? Nadie. Cualquier país se lo pensaría dos veces en soltar una amenaza de ese calibre. ¿Por qué? Porque sabe que son adversarios que van a tener cómo defender su soberanía. Mientras que aquí hemos abordado más por el guante de seda, por
la cuestión de ser genuflexos con las amenazas. Y si bien se dice que tenemos un presupuesto enorme, realmente como se ha mencionado, y sería bueno que ahondáramos en ese tema porque hay mucha gente que desconoce ese asunto, es que gran parte de ese presupuesto se va en manejar lo poco mucho que hay, las pensiones, el pie de fuerza, y eso es lo que en cierta forma también ha sido el palo en la rueda para las futuras adquisiciones. Mientras no solucionemos esos problemas, esas carencias, esas falencias en cuanto a material bélico, Venezuela siempre va a seguir siendo una incomodidad. El régimen, mientras esté ahí, mientras tenga capacidad, como tú decías, bien mantenida o mal mantenida, siempre van a ser una molestia para Colombia y un riesgo. Y eso es lo que tiene que entender el colombiano del común, que si nosotros aquí nos sentamos a decir que se necesita más inversión en defensa, no es por capricho, no es por ser belicista, no es por querer una guerra, es porque queremos evitar sucesos innecesarios. ¿Por medio de qué? De la disuasión. Sí, como bien lo dices, el colombiano del común desconoce de pronto cómo es el manejo del presupuesto de defensa de la nación. Muchos lo desconocen. Los comentarios de nuestros videos, a cada rato podemos ver esos comentarios que nos dicen que Colombia tiene el segundo presupuesto de defensa más grande de América Latina, que tenemos un montón de plata disponible, que nunca compramos nada porque todo el dinero se lo roban, etcétera, etcétera. Lo hemos visto un montón de veces, ¿sí? Pero es gente que de verdad no conoce cómo se va el presupuesto de defensa. Entonces toquemos ese punto que es muy importante y queremos desde aquí ilustrar un poco a la gente de verdad dónde está la plata. Entonces, tomando precisamente el artículo de Erich, analicemos lo que él nos dice, ¿sí? Lo voy a leer textualmente porque pues es corto, es conciso y nos dice muy bien de qué se trata. Nos dice que el Ministerio de Defensa de Colombia proyectó una serie de recursos para el presente año tasados en aproximadamente 10.371 millones de dólares, de los cuales 10.081 millones, o sea casi el 97.7% del total de ese presupuesto, vienen siendo destinados a gastos de funcionamiento, mientras que solo unos restantes 294 millones de dólares, es decir, 2.3% del total del presupuesto, son los que estarían disponibles para inversión o compra de nuevos sistemas y equipos. Estamos hablando de 10.081 millones de dólares que se van en sueldos, pensiones, uniformes, municiones, mantenimiento de la fuerza, gasolina para vehículos, para aviones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que conlleva gastos de funcionamiento. Como bien se anotaba, no es comprar el tanque, es cómprelo y manténgalo, ¿sí? Dele sus revisiones mecánicas, dele su mantenimiento, dele su gasolina para que funcione, dele su munición para que dispare, dele una tripulación entrenada para que lo maneje, ¿sí? Esas son cosas que hay detrás que la gente no ve. Hay gente que olímpicamente dice que compremos F-35 porque es lo mejor que existe, porque es furtivo, y no se da cuenta que detrás de la compra de un avión de esos hay un iceberg terriblemente grande de costos que hay detrás que hay que solventar, y eso nunca lo tienen en cuenta para justificar sus pretensiones. Entonces, continuando con el artículo, nos dice que de los 294 millones que hay para supuesta inversión y compra de los nuevos sistemas y equipos, se repartieron 61 millones de dólares para el ejército, 46 millones de dólares a la Fuerza Aérea
y otros 46 millones de dólares a la Armada. Y se espera que con esas cifras fueran efectivamente invertidas en la adquisición de esos medios que son tan necesitados, ¿sí? De hecho, y en sus justificaciones, el Ministerio de la Defensa aseguraba que con estos recursos buscaba o se busca fortalecer el control territorial, el mantenimiento de los niveles de alistamiento y fortalecer su política de defensa y seguridad nacional. Es decir, el Ministerio de Defensa sacó la cantidad que se gasta, que son los 10.081 millones de dólares que se gasta en solo mantener lo que hay, ¿sí? Y lo que quedó de 294 millones de dólares, con eso que tuvo que repartirlo entre las tres fuerzas, ¿sí? Con eso buscaba solventar, comprar algunas cosas, una parte del material, así sea algo mínimo, ínfimo, ¿sí? De todo lo que tienen presupuestado o en proyectos para poder atender, que es una cantidad ingente de dinero, ¿sí? Donde necesitaríamos, como bien mencionaba Johan, al menos unos 5.000 millones en inversión, en solo inversión de equipos, para poder empezar a reconstruir muchas cosas. Solamente tenemos 294 millones repartidos entre tres fuerzas para comprar una ínfima cantidad de cosas, y a la cual vemos, desafortunadamente, que el Ministerio de Defensa de este gobierno, el Ministerio de Hacienda de este gobierno, discúlpenme, le vive metiendo el palo a la rueda una y otra vez, constantemente, a todo plan, todo proyecto de adquisición, ¿sí? que se ha venido estableciendo desde las fuerzas para poder adquirir un poquito más de capacidades. Lo único que vemos es que esos 294 millones que dentro del presupuesto se supone que se podían tener para usar, para adquirir esas capacidades, esa poca cantidad, toda el Ministerio de Hacienda la ha bloqueado una y otra vez. Entonces, analizando ya desde lo que es el punto de vista presupuestario, ¿sí? Volvemos a entrar en Barrena contigo, Johan, para hacer el análisis de lo que es esto. O sea, ¿cómo es esto? Este presupuesto que siempre la gente dice que tenemos un gran presupuesto, que lo que tenemos es mucho dinero y que nunca se ven las compras, que por qué no se ven las compras. Entonces, te dejo la palabra a ti para que le expliques a todos nuestros suscriptores cómo es esta cuestión del presupuesto, cómo se maneja, cómo están esos rubros ahí, ¿sí? Adelante, por favor. Bueno, pues tenemos es huevo, realmente. Eso es lo que tenemos, no tenemos más. Bueno, el Estado recauda sus impuestos todos los años. Ellos hacen la recaudación de impuestos. Estos impuestos, obviamente, pues el encargado de administrar los recursos es el Ministerio de Hacienda como tal. Hay mucha gente que dice, pero es que Duque, pues es que Duque sí es el ejecutivo, pero él no es el encargado de administrar absolutamente todo, porque pues si es el presidente, el tipo no puede estar diciendo, oiga, se necesita una hoja de papel para la alcaldía de Cucunúa. El tipo no puede ir y aprobar una hoja de papel para la alcaldía de Cucunúa nomás. Obviamente pues ahí se empiezan los gobiernos locales, todas esas cuestiones. ¿Qué sucede con este dinero? Pues si nosotros tenemos el supuesto segundo presupuesto más grande de toda Latinoamérica, como ya lo desglosamos gracias al artículo de Erich, pues nos damos cuenta de algo. En realidad estamos casi que en un déficit total. O sea, ¿a quién se le ocurre que con 40 millones de dólares la Fuerza Aérea va a hacer algo cuando un avión F-16 bien equipado puede costarse de 70 para arriba dependiendo del equipamiento, ¿no? Y digamos que estamos hablando de un usado barato, de que quién sabe cuántas horas de vuelo tenga encima. Es ridículo, eso es abyecto. Entonces, bueno, el Ministerio de Hacienda tiene bloqueado absolutamente todo. El Ministerio de Defensa no está haciendo absolutamente nada realmente como por empezar a decir, oiga,
Si ambos somos ministerios y ambos estamos al mismo nivel, entonces tenemos que empezar a pedirle al Ejecutivo que se ponga las pilas con esto. Porque pues el Ministerio de Hacienda puede bloquear todas las compras que quiera, pero si el Ministerio de Defensa se pone las pilas y pone el grito en el cielo, pues obviamente su voz tiene que ser escuchada como ministerio como tal. Entonces tenemos tanto fallo en el Ministerio de Defensa como en el de Hacienda, como en la rama ejecutiva como tal, que es la que administra el país, todos de visión corta. La administración de estos dineros también depende de una cosa, o sea, nosotros, el recaudo colombiano, creemos que al aumentar y aumentar y aumentar impuestos, estamos recaudando más. El fenómeno que lo estudió Arthur Laffer, lo expresa en la famosa curva de Laffer. La curva de Laffer, que nos dice, hay un punto en el que cuando yo ceso de cobrar impuestos y al contrario, reduzco impuestos, obtengo mayor recaudo. Es algo que a la gente le parece como que, pero ¿cómo así que si yo cobro menos impuestos obtengo mayor recaudo? Todo el estudio de Arthur Laffer se basa en lo siguiente, en el que si yo le quito a la gente mucha de su carga impositiva, la gente va a empezar a pagar los impuestos ya de manera más tranquila, porque va a tener una mayor capacidad adquisitiva y por lo tanto una mayor calidad de vida. Cuando hay mayor calidad de vida, pues la gente obviamente se siente bien y no le molesta pagar impuestos. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos en cuenta lo siguiente, el salario mínimo en Colombia se supone que está cerca de los 900.000 pesos, cuando en realidad está mucho más cerca como del 1.400.000, en donde se pierden esos 500.000 en parafiscales. Si yo empiezo a tratar a la gente como un adulto y no como un niño, y le digo, aquí está su sueldo completo, su 1.5 millones, por decir algo, más o menos, no tengo la cifra exacta, pero borda más o menos como 1.400.000. Yo le digo al ciudadano a pie, oiga, usted aquí tiene su sueldo completo, úselo como usted lo quiera, como usted le parezca, porque total es su trabajo, usted verá cómo se lo quiere gastar, en lugar de obligarlo a pagar salud, pensiones y un montón de cosas. La gente verá en qué carajo se quiere gastar su dinero, porque total para eso lo trabajó, y si se lo quiere gastar absolutamente todo en licor, allá ellos. ¿Qué tipo de mentalidad tenemos que quitarnos? La mentalidad asistencialista, en la que pero es que se murió enfrente del hospital. Hombre, pero es que si no estaba pagando sus aportes al sistema de salud, tampoco podemos obligar a los hospitales a irse a la quiebra por atender a la gente que no fue responsable con su dinero. Nosotros tenemos que entender que es que este país se supone que lo estamos viviendo a adultos responsables. Un adulto responsable tiene que saber qué carambas hace con su dinero y tenemos que quitarnos esa mentalidad, es que, pero pobrecito, es que no le dieron tal cosa, es que nadie tiene por qué darle nada a nadie. El deber del Estado no es ser el papá que te da todo, el deber del Estado es generar un país donde tú por tus propios medios sales adelante.